La forma aristotélica no es el universal. Considerada de la manera que hemos expuesto antes, la doctrina aristotélica de la substancia parece menos aporética de lo que pretendieron especialmente Seller y con él muchos de los estudiosos modernos. La distinción de los múltiples significados de la ousia, de la substancia, implica la necesidad de no pensar en términos alternativos, como si a toda costa debiera prevalecer el valor de uno solo de los significados. Por el contrario, como ya hemos visto, hemos de considerar las cosas en forma de adición. La metafísica aristotélica no se ha dejado arrastrar, como las sucesivas, a la reductio ad unum, sino que se ha preocupado más bien de distinguir los diferentes aspectos de la realidad. Y cuando lo ha hecho así, no solo no ha procedido a ulteriores unificaciones, sino que declara irreductibles algunos aspectos y precisamente en cuanto tales, los considera expresión de la complejidad estructural de la realidad. De esta forma se resuelve fácilmente otra dificultad planteada por Seller. Dice este autor que es difícil considerar como inmutables las formas de lo mutable, como concebiría Aristóteles. En verdad, el estagirita insiste con mucha energía en este punto de la inmutabilidad del eidos. Ahora bien, la inmutabilidad del eidos aristotélico no es otra cosa que la inmutabilidad de la causa o de la condición o del principio metafísico respecto a lo causado, a lo condicionado o a lo principiado empírico. Vamos finalmente a concluir nuestro análisis de la substancia deteniéndonos en un punto muchas veces olvidado y cuya comprensión iba a verse impedida fatalmente por el planteamiento selleriano, al que se aferra la mayor parte de los eruditos. Nos referimos a las relaciones existentes entre la forma y el universal. Aristóteles demuestra que, mientras la materia, la forma o el conjunto poseen un título para ser considerados ousia o substancia, como ya hemos visto, el universal, que los platónicos elevan a la categoría de substancia por excelencia, no cuenta con ningún título para ser considerado substancia, porque no responde a ninguno de los requisitos que, como hemos visto anteriormente, son propios de la substancialidad. Pero se dirá, ¿no es universal el eidos aristotélico? La respuesta es inequívocamente negativa. Aristóteles califica muchas veces a su eidos como thodein, expresión indicativa de algo determinado que se opone al universal abstracto. Y por lo demás vemos que todos los caracteres de la substancialidad competen al eidos. El eidos aristotélico es un principio metafísico. En términos modernos, lo designaríamos como una estructura ontológica trascendental. Vamos a referir a modo de prueba un solo pasaje, el más significativo, que se encuentra en la conclusión del libro dedicado a la substancia. Después de haber dicho que la substancia es un principio y una causa, Aristóteles muestra cómo se debe investigar este principio y esta causa. La cosa o el hecho cuyo principio o causa se busca debe ser conocido de antemano y su investigación se plantea de esta manera. ¿Por qué esta cosa o este hecho son así? Lo que equivale a decir, ¿por qué la materia es o constituye este objeto determinado? Aristóteles puntualiza así la cuestión. Esta cosa material es una casa. ¿Por qué? Porque en ella se halla presente la esencia de la casa. Y seguiremos preguntándonos, ¿por qué esta cosa concreta es un hombre? O más bien, ¿por qué este cuerpo tiene tales características? Por tanto, al preguntarnos el por qué, buscamos la causa de la materia,
es decir, la forma por la que la materia es una cosa determinada. Y esta es precisamente la substancia. Pero veamos el ejemplo más elocuente con el que Aristóteles sella su investigación. Lo que está compuesto de alguna cosa, de manera que el todo constituya una unidad, no es como un montón, sino como una sílaba. Y esta no es solo las letras de la que está formada, ni ba equivale a B y A, ni la carne es simplemente fuego y tierra. En realidad, una vez que los compuestos, es decir, carne y sílaba, se han desintegrado, ya no existen, mientras que las letras, el fuego y la tierra continúan existiendo. Así pues, la sílaba es algo que no puede reducirse únicamente a las letras, o sea, a las vocales y consonantes, sino que es algo diferente de ellas. Y así la carne no es solo fuego y tierra o calor y frío, sino también algo diferente de ellas. Ahora bien, si este algo tuviera que ser también un elemento o un compuesto de elementos, nos encontraríamos con lo que sigue. Si fuese un elemento, podría aplicarse el mismo razonamiento de antes. La carne estaría constituida por este elemento fuego y tierra y algo diferente, de forma que nos remontaríamos al infinito. Si en cambio fuese un compuesto de elementos, estaría compuesto no solo de uno, sino de más elementos. De lo contrario, nos encontraríamos todavía en el primer caso. De forma que habría que repetir también a este propósito el razonamiento hecho con motivo de la carne y de la sílaba. Por esta razón, se podrá entender perfectamente que este algo no es un elemento, sino la causa por la que esta cosa es carne, esta otra es sílaba y así sucesivamente. Y esto es la substancia de toda cosa, siendo asimismo esto la causa primera del ser. Como se ve, la ousia eidos de Aristóteles, en cuanto a estructura ontológica inmanente de la cosa, no puede confundirse con el universal abstracto. Por su parte, el universal es el género, que no tiene una realidad ontológica propia. Por ejemplo, animal, entendido como género animal, no es más que un término común abstracto que no tiene realidad en sí y no existe si no es en el hombre o en otra forma animal. Por otra parte, hay que señalar que el eidos aristotélico presenta dos aspectos. Uno de ellos es el ontológico, ya considerado, y el otro aspecto es el que podemos llamar lógico. El estagirita no estudió ni definió ninguno de los dos aspectos ni sus diferencias relativas, sino que en diferentes casos confundió ambos inconscientemente. Nosotros, incluso por razones lingüísticas, percibimos mejor que él la diferencia, ya que de vez en cuando nos vemos obligados a traducir eidos de dos formas diferentes, unas veces como forma y otras veces como especie. Por lo que se refiere al aspecto ontológico del eidos, es decir, la forma, Aristóteles tiene razón al decir que no es un universal. Pero, ¿lo es el eidos en el sentido lógico de especie? Evidentemente la especie no es otra cosa sino el eidos en cuanto pensado en la mente humana. Y por tanto se podría decir que en cuanto a estructura ontológica o principio metafísico, el eidos no es universal, pero viene a serlo en cuanto la mente humana lo considera y abstrae. Pero repitámoslo, Aristóteles, preocupado de remachar el primer punto, no ha subrayado suficientemente el segundo, tanto más cuanto que a sus ojos el eidos, incluso considerado como especie, es la diferencia específica que confiere naturaleza concreta al género, diferenciándolo precisamente y rescatándolo por consiguiente de su carácter abstracto y universal, como veremos también en la lógica. En todo caso, estas dificultades no deben hacernos olvidar lo que hemos dicho anteriormente acerca de la naturaleza ontológica y real del eidos.
Esto no solo no es un universal, sino que es más ser que la materia y más ser que el conjunto, en cuanto es principio que, estructurando la materia, hace subsistir al conjunto en sí mismo. El acto y la potencia. A las doctrinas expuestas se añaden ahora algunas precisiones relativas a la potencia y al acto referidos a la substancia. La materia es potencia, es decir, potencialidad, en el sentido de que es capacidad de asumir o de recibir la forma. El bronce es potencia de la estatua, porque en realidad es capacidad de recibir y de asumir la forma de la estatua. La madera es potencia de los diferentes objetos que se pueden hacer con ella, porque es capacidad concreta de asumir las formas de los diferentes objetos. En cambio, la forma se configura como acto o actuación de esa capacidad. El compuesto o conjunto de materia y forma, si se considera como tal, será preferentemente acto, pero si se tiene en cuenta su forma, será simplemente acto o entelequia. Y si se le contempla en su materialidad, será en cambio una mezcla de potencia y de acto. Por consiguiente, todas las cosas que tienen materia poseen siempre en cuanto a tales mayor o menor potencialidad. En cambio, si, como veremos, son seres inmateriales, o sea, formas puras, deberán ser actos puros, exentos de potencialidad. Como ya hemos mencionado, Aristóteles aplica también al acto el nombre de entelequia. A veces parece que se difumina la diversidad de significados de los dos términos, pero la mayor parte de las veces, y en especial en la metafísica, los dos términos son sinónimos. Así pues, acto y entelequia significan realización, perfección que actúa o es actuada. Por tanto, el alma, en cuanto a esencia y forma de cuerpo, es acto y entelequia del mismo, y por lo general, todas las formas de las substancias sensibles son acto y entelequia. Más tarde veremos que Dios es entelequia pura, y también las demás inteligencias motrices de las esferas celestes. El acto, prosigue Aristóteles, tiene prioridad y superioridad absoluta sobre la potencia. En realidad, la potencia es siempre en función del acto y está condicionado por el acto del cual es potencia. Finalmente, el acto es superior a la potencia porque es el modo de ser de las substancias eternas. Desde el punto de vista metafísico, la doctrina de la potencia y del acto tiene una importancia muy considerable. Con ella Aristóteles ha podido resolver las aporías eleáticas del devenir y del movimiento. Ambos transcurren en el seno del ser porque no suponen un paso del no ser absoluto al ser, sino del ser en potencia al ser en acto, es decir, del ser al ser. Además, con tal doctrina, Aristóteles ha resuelto perfectamente el problema de la unidad de la materia y de la forma. La primera es potencia y la segunda acto o actuación de la misma. Finalmente, el estagirita se ha servido de ella, al menos en parte, para demostrar la existencia de Dios y entender su naturaleza. Pero también en el ámbito de todas las demás ciencias, los conceptos de potencia y de acto tienen un papel importantísimo, según Aristóteles. Y de esta forma hemos llegado a la última de las cuestiones de la metafísica, la de la substancia suprasensible, que es la cuestión decisiva. ¿Existen sustancias suprasensibles o solo las sensibles? Aristóteles se empeñó en responder con precisión a este problema, porque se trataba precisamente del punto en el que, en su opinión, era necesario corregir a Platón. Esta es la manera como el filósofo demuestra la existencia de lo suprasensible. Las sustancias son las realidades primeras en el sentido de que todos los demás modos de ser, como ya hemos visto, dependen de la substancia. Por tanto, si todas las substancias fueran corruptibles, no existiría absolutamente nada incorruptible. Pero, dice Aristóteles, el tiempo y el movimiento son ciertamente incorruptibles. El tiempo no ha sido generado ni se corromperá.
En realidad, anteriormente a la generación del tiempo, debería haber existido un antes y posteriormente a la destrucción del tiempo, debería haber existido un después. Ahora bien, antes y después no son sino tiempo. En otras palabras, por las razones ya analizadas, siempre hay tiempo antes o después de cualquier comienzo o fin del supuesto tiempo. Por tanto, el tiempo es eterno. Este mismo razonamiento puede aplicarse también al movimiento, porque para Aristóteles el tiempo no es sino una determinación del movimiento. Así pues, no hay tiempo sin movimiento. Por tanto, la eternidad del primero postula asimismo la eternidad del segundo. Pero, ¿en qué condiciones puede subsistir un movimiento y un tiempo eterno? El estagirita responde, basándose en los principios establecidos por él mismo al estudiar las condiciones del movimiento en la física, que solo si subsiste un principio primero que sea causa del mismo. ¿Y cómo debe ser este principio para ser causa del movimiento? En primer lugar, dice Aristóteles, el principio debe ser eterno. Si el movimiento es eterno, su causa debe ser también eterna. O en otras palabras, si la causa ha de explicar adecuadamente el movimiento eterno, no puede ser sino eterna. En segundo lugar, el principio debe ser inmóvil. Solo lo inmóvil es causa absoluta de lo móvil. Aristóteles ha demostrado en la física este punto con todo rigor. Todo lo que está en movimiento es movido por otro. Este otro, si es movido a su vez, es movido también por otro. Pero para explicar cualquier movimiento es necesario llegar a un principio que de por sí no es movido ulteriormente, al menos respecto a lo que se mueve. Sería absurdo pensar en la posibilidad de proceder de un motor a otro hasta el infinito, porque en estos casos resulta absurdo un proceso hasta el infinito. Ahora bien, si es así, no solo deben existir motores relativamente móviles de los que proceden los movimientos singulares, sino a fortiori debe haber un principio absolutamente primero y absolutamente inmóvil del que procede el movimiento de todo el universo. En tercer lugar, el principio debe estar totalmente exento de potencialidad, es decir, debe ser acto puro. Si tuviese potencialidad, podría asimismo no mover en acto. Pero esto es absurdo porque en tal caso no existiría un movimiento eterno de los cielos, es decir, un movimiento siempre en acto. En conclusión, puesto que un movimiento eterno existe, es necesario que haya un principio eterno que lo produzca, siendo asimismo necesario que tal principio sea A, eterno, si es eterno lo que este principio causa; B, inmóvil, si la causa absolutamente primera de lo móvil es lo inmóvil; y C, acto puro, si el movimiento producido por tal causa está siempre en acto. Este es el motor inmóvil, que es precisamente la substancia suprasensible que buscábamos. Pero, ¿de qué manera puede mover el primer motor permaneciendo absolutamente inmóvil? ¿Existe dentro del ámbito de las cosas que conocemos algo que pueda mover sin moverse ello mismo? Aristóteles responde aduciendo como ejemplo el objeto del deseo y de la inteligencia. El objeto del deseo es lo bello y bueno. Ahora bien, lo bello y lo bueno atraen la voluntad del hombre sin moverse ellos mismos de ningún modo. De esta misma manera, lo inteligible mueve también la inteligencia, sin moverse a su vez. Y de esta misma naturaleza es también la causalidad ejercida por el primer motor, es decir, por la substancia primera. El primer motor mueve como el objeto del amor atrae al amante, mientras todas las demás cosas mueven siendo movidas ellas mismas. Como es evidente, la causalidad del primer motor no es una causalidad del tipo eficiente, o sea, del tipo de la ejercida por una mano que mueve un cuerpo, o por el escultor que talla del mármol, o la del padre que genera al hijo. En cambio, Dios mueve atrayendo, y atrae como objeto de amor, es decir, a la manera de fin. Por tanto, la causalidad del motor inmóvil es propiamente una causalidad de tipo final. El mundo, que es atraído constantemente por Dios como fin supremo, no ha tenido comienzo.
No ha habido ningún momento en el que existiera el caos o la ausencia de cosmos, precisamente porque si hubiera sido así, se habría dado una contradicción con el teorema de la prioridad del acto sobre la potencia. Primeramente habría habido el caos, que es potencia, y después habría surgido el mundo, que es acto, lo cual sería asimismo absurdo, puesto que Dios, al ser eterno, debía atraer necesariamente desde la eternidad como objeto de amor al universo, que por tanto ha tenido que ser desde siempre como es. Es esta una tesis sostenida ya por Aristóteles en el escrito sobre la filosofía en los últimos años de permanencia del mismo en la academia. Naturaleza del motor inmóvil. Este principio del que dependen el cielo y la naturaleza es vida. Pero, ¿qué clase de vida? La más excelente y perfecta de todas. La vida que nosotros solo podemos vivir por un breve espacio de tiempo. La vida del pensamiento puro. La vida de la actividad contemplativa. Con esto hemos llegado al pasaje maravilloso en el que Aristóteles, hecho extraordinariamente raro en él, se conmueve y en el que su lenguaje se convierte casi en poesía, en canto. Así pues, de tal principio dependen el cielo y la naturaleza, y su modo de vivir es el más excelente de todos. Es la manera de vivir que nos concede solo por un breve espacio de tiempo, pero él permanece siempre en ese estado. Esto es imposible para nosotros, pero no lo es para él, puesto que el acto de su vivir es goce, y también para nosotros la vigilia, la sensación y el conocimiento son agradables en sumo grado, precisamente porque son acto, y en virtud de ellos también las esperanzas y los recuerdos. Por tanto, si Dios se encuentra perennemente en esta feliz condición, en la que nosotros nos hallamos algunas veces, se trata de algo maravilloso. Y si se encuentra en una condición superior, es más maravilloso todavía. Y efectivamente se encuentra en esta condición. Él es también vida porque la actividad de la inteligencia es vida. Y Él es precisamente esa actividad. Y su actividad que subsiste por sí es una vida óptima y eterna. Digamos que Dios es un ser viviente, eterno y óptimo. Por tanto, a Dios le corresponde una vida perennemente continua y eterna. Este es, pues, Dios. Pero, ¿en qué piensa Dios? Dios piensa en la cosa más excelente, pero la cosa más excelente es Dios mismo. Por tanto, Dios piensa en sí mismo. Es actividad contemplativa de sí mismo. Es pensamiento del pensamiento. Estas son las afirmaciones concretas del filósofo Aristóteles. El pensamiento que es pensamiento por sí mismo tiene como objeto lo que por sí mismo es más excelente, y el pensamiento que lo es en grado máximo tiene como objeto lo que es excelente en grado máximo. La inteligencia piensa en sí misma, aprendiéndose como inteligible. En realidad se hace inteligible intuyendo y pensando en sí, de forma que coinciden inteligencia e inteligible. La inteligencia es lo que es capaz de aprender lo inteligible y la substancia, y está en acto cuando los posee. Por tanto, más que la capacidad, es esta posesión lo que tiene la inteligencia de divino, y la actividad contemplativa es lo más agradable y excelente que existe. Más todavía, si por tanto la inteligencia divina es lo más excelente que existe, piensa en sí misma y su pensamiento es pensamiento del pensamiento. Por lo tanto, Dios es eterno, inmóvil, acto puro exento de potencialidad y de materia, vida espiritual y pensamiento del pensamiento. Siendo así, obviamente, no puede tener ninguna dimensión, sino que debe carecer de partes y ser indivisible, y debe ser asimismo impasible e inalterable. Unidad y multiplicidad de lo divino. Aristóteles creyó, sin embargo, que no bastaba Dios para explicar el movimiento de todas las esferas que en su opinión componían el cielo.
Dios mueve directamente el primer móvil, el cielo de las estrellas fijas, pero entre esta esfera y la Tierra hay otras muchas esferas concéntricas, de magnitudes cada vez menores y contenidas las unas en las otras. ¿Quién mueve todas estas esferas? Caben dos respuestas. O son movidas por el movimiento derivado del primer cielo, que se transmite mecánicamente de una esfera a la otra, o son movidas por otras sustancias suprasensibles, inmóviles y eternas, que mueven de manera análoga a la del primer motor. La segunda solución es la que propone Aristóteles. En efecto, la primera de ellas no podía armonizar con la concepción de la diversidad de los diferentes movimientos de las distintas esferas, que, según las teorías de la astronomía de entonces, eran diversos y no uniformes. Por tanto, resultaba inconcebible que del movimiento del primer cielo pudieran derivarse movimientos diferentes, así como de la atracción uniforme de un único motor pudieran derivarse movimientos circulares de sentido opuesto. Estas son las razones por las que Aristóteles introdujo la multiplicidad de motores, a los que consideró como sustancias suprasensibles, capaces de mover de forma análoga a la de Dios, es decir, como causas finales en relación con cada una de las esferas individuales. Más tarde, basándose en los cálculos de los astrónomos Galipo y Eudoxo, y efectuando algunas correcciones que consideraba personalmente necesarias, Aristóteles estableció en 50 el número de las esferas, admitiendo por otra parte la posibilidad de reducirlas a 47. Y si son tantas las esferas, deberá haber el mismo número de sustancias inmóviles y eternas que producen los movimientos de aquellas. Dios o el primer motor mueve directamente la primera esfera y solo indirectamente las demás. Las otras 55 sustancias suprasensibles mueven las 55 esferas correspondientes. ¿Acaso se trata de una forma de politeísmo? Para Aristóteles, así como para Platón, y en general para todos los griegos, lo divino designa una esfera amplia en la cual figuran con diferente título realidades múltiples y diferentes. Lo divino incluía ya para los fisiólogos muchos entes desde un punto de vista estructural. Lo mismo puede decirse de Platón. Para este son divinas las ideas del bien y de la belleza, y en general todas las ideas. Es divino el demiurgo y son divinas las almas. Son divinos los astros y también el mundo. Análogamente, para Aristóteles, el motor inmóvil es divino. Son asimismo divinas las sustancias suprasensibles y los motores inmóviles de los cielos. Son también divinos los astros, las estrellas, las esferas, las almas de las esferas y de los astros, siendo asimismo divina el alma intelectiva de los hombres. En resumen, divino es todo lo que es eterno e incorruptible. Aristóteles no ha experimentado la antítesis de la unidad-multiplicidad de lo divino, y por ello no se ha planteado jamás la cuestión en estos términos. Hemos de dar por supuesto que, siendo esta la forma mentis de la Starigita, la existencia de 55 sustancias suprasensibles, además de la primera, es decir, además del motor inmóvil, debía parecerles bastante menos extraña que a nosotros. Ahora bien, después de haber expuesto estas ideas, no podemos menos de reconocer la existencia de una tentativa de unificación por parte de Aristóteles. Ante todo, solo dio explícitamente el nombre de Dios, en sentido estricto, al primer motor. En el mismo lugar donde se expone la doctrina acerca de la pluralidad de los motores, Aristóteles subraya la unicidad del primer motor, Dios en sentido verdadero y propio, y de esta unicidad deduce asimismo la unicidad del mundo. Y el libro 12º de la Metafísica concluye, como se sabe, con la solemne afirmación de que las cosas no desean ser mal gobernadas por una multiplicidad de principios. Afirmación a la que, para dar mayor solemnidad, acompaña el significativo verso de Homero: no es bueno que muchos gobiernen, uno solo debe gobernar. Está claro, por tanto, que Aristóteles
no pudo concebir a las demás substancias inmóviles que mueven a las esferas celestes individuales, sino como jerárquicamente inferiores al primer motor inmóvil. Y en realidad su jerarquía viene a ser la misma que la señalada por el orden de las esferas que mueven a los astros. Por ello, las 55 substancias son inferiores al primer motor y además guardan un orden jerárquico entre sí, lo que explica perfectamente que puedan ser substancias individuales distintas unas de otras. Son formas puras inmateriales, unas inferiores a otras. Sin embargo, son de alguna manera dioses inferiores. Por otra parte, el Stagirita dejó sin explicar la relación exacta que existe entre Dios y estas substancias, y asimismo entre ellas y las esferas movidas por las mismas. La Edad Media transformará estas substancias en las célebres inteligencias angélicas motrices, pero habrá podido realizar esta transformación en virtud del concepto de creación. Dios y el mundo. Dios, y al hablar de Dios nos referimos al primer motor, piensa en sí mismo y se contempla a sí mismo. ¿Piensa también en el mundo y en los hombres que están en él? Aristóteles no ha propuesto una solución clara del problema y parece inclinarse, al menos en cierta medida, hacia una respuesta negativa. No cabe duda de que el Dios aristotélico posee el conocimiento de lo que es el mundo y de cuáles son los principios universales del mismo. Por otra parte, si Dios es el principio supremo, está claro que deberá conocerse a sí mismo en cuanto tal, y se conocerá a sí mismo también como objeto de amor y de atracción del universo entero. Sin embargo, es cierto que los individuos en cuanto tales, o sea, con sus limitaciones, deficiencia y pobreza, no son conocidos por Dios. Este conocimiento de lo imperfecto representaría a los ojos de Aristóteles una diminutio de Dios, una disminución de Dios. Así pues, los individuos empíricos, según Aristóteles, son indignos del pensamiento divino precisamente por el carácter empírico y particular de los mismos. Otra limitación del Dios aristotélico, que tiene el mismo fundamento que la anterior, o sea, el no haber creado el mundo, el hombre ni las almas individuales, consiste en que es objeto de amor, pero no ama, o como máximo, solo se ama a sí mismo. Los individuos, en cuanto tales, no son objetos del amor divino. Dios no se vuelve hacia los hombres y menos todavía hacia el hombre individual. Cada uno de los hombres, al igual que cada cosa, tiende de diferentes maneras hacia Dios, pero éste, así como no puede conocer a ninguno de los hombres individuales, tampoco puede amarlo.